Javier, muchísimas gracias. Bienvenido al evento. Bueno, ya por aquí ya estabas hace unos minutitos. Y pues encantados igual de tenerte. Bueno, ¿Qué tal? gracias por la invitación, Luis. Gracias por la oportunidad de, bueno, poder, como decía hace un ratito, compartir un poco algo de lo que hemos aprendido, algo con lo que venimos trabajando y bueno, estas jornadas nos encuentran un poco hablando acerca de Azure. Bueno, el evento Global Azure Bootcamp. Yo he participado ya en las ediciones presenciales de Argentina, creo que dos, si más no recuerdo. Y bueno, este año nos tiene a todos acá desde casa, eh, un poco, como es, con este tema de la cuarentena, pero bueno, siguiendo con el espíritu de comunidad, ¿no? Así que bueno, yo vengo a presentar también acerca de Azure y sobre la parte de plataforma de datos, que es básicamente lo que yo hago, ¿no? Déjenme compartir la pantalla. Excelente. No, pues, encantados de seguir aprendiendo aquí con todos los expertos. Cualquier cosa, Luis, vos me parás, me decís ¿Sí? si hay Bueno, algo. claro. Compartir pantalla. Muy bien. Te confirmo que ya puedo ver tu presentación o tu Bien. pantalla. Bueno, aunque ahorita se ven. Es la vista de presentación. Ya, listo. Ahí. Ya estamos ahí. Eso mero. ¿No? Sí. Listo, el Bueno, escenario es tuyo. Muchísimas gracias. perfecto. Gracias, Luis. Bueno, buenos días a todos desde sus casas, desde todas partes del mundo. Ahí escuché antes que había gente de Australia también escuchando. Bueno, vamos a hablar un poco hoy acerca de vamos a dar una introducción a todo lo que es la plataforma de datos en Microsoft Azure, ¿sí? Mi background es un poco de SQL Server, ¿sí? Así es como empecé ya hace unos cuantos años. Eh, Así que bueno, todo esto de Azure también durante la presentación voy a ver si puedo ir eh, compartiendo un poco y mostrándoles cómo ha sido mi transformación también, ¿no? De ser un DBA SQL Server a cubrir todo lo que es ahora ya la plataforma de datos de Microsoft. En este caso, en Azure, ¿sí? Bueno, un poquito acerca de mí. Mi nombre es Javier Villegas, soy de Argentina. Trabajo como DBA en Mediterranean Shipping Company desde ya hace 14 años. Eh, y bueno, digamos, mi foco esencial es todo lo que es la parte de alta disponibilidad, performance tuning, ¿sí? Y administración de entornos SQL Server. Así es como arranca o una parte esencial de mi trabajo en MSC. Ahora vamos a ver algunas otras también. Desde el año 2016 que soy Microsoft MVP en la categoría Data Platform. Y bueno, también tengo mi blog y comparto un poco información y noticias, especialmente en mi Twitter y en mi LinkedIn, ¿sí? En los ratos libres, como hobby, me gusta este tipo de cosas, eventos presenciales, eventos virtuales. He tenido la posibilidad de participar en unos cuantos de ellos. Soy miembro de la comunidad Paz, y miembro activo de la comunidad SQL Argentina, ¿sí? Donde tenemos nuestro canal y nuestras charlas semanales, así que están todos invitados a unirse y a participar en las charlas, ¿sí? Así que bueno, ahí están mis datos de contacto. Como les decía, siempre me gusta estar en contacto con la gente con la que compartimos este tipo de eventos, así que cualquier cosa relacionada a esta charla o algo que quieran discutir, ver, se contactan conmigo y dentro de las medidas de las posibilidades vamos a ir hablándolo, ¿no? Bueno, arranquemos un poquito. Vamos a ver qué es esto de la plataforma de datos en Azure, ¿no? Dijimos que inicialmente
Microsoft tenía como diferentes productos, ¿no? SQL Server, Analysis Services y otros tipos de productos. Todo lo que nosotros conocíamos de SQL Server de hace años. A medida que Microsoft fue transformándose, ¿sí? Ya todos lo hemos visto en los últimos ya varios años, cómo se ha abierto la empresa a diferentes tipos de tecnología, también así lo que fue la plataforma de datos, ¿no? Ya no era más algo como solo SQL Server, sino ya un paraguas que cubre diferentes tecnologías, ¿sí? SQL, NoSQL, propietarias, open source, como plataforma, como servicio, como infraestructura, como servicio, Analysis Services, Power BI y unas cuantas cosas que vamos a tratar de ir cubriendo, varias de ellas durante la presentación, ¿sí? Este es el primer mapa de algunos de los componentes que nos podemos llegar a encontrar en la plataforma de datos de Microsoft en Azure, ¿sí? La idea de esta charla va a ser conocerlos, tener alguna introducción de cada uno de ellos para así poder seleccionar cuál o cuáles son los que pueden llegar a ser útiles para nuestro próximo proyecto, ¿sí? Entonces, conociendo todos estos componentes, vamos a saber primero que existen y vamos a ver a lo mejor cómo interconectarlos uno con el otro. También vamos a tratar de ver cómo poder, digamos, usarlos y unirlos entre ellos, ¿sí? Tenemos la primera parte, allá arriba que se resaltó, donde tenemos Data Factory, ¿sí? Import, Export y Azure CLI, ¿sí? Básicamente, con Azure Data Factory y todos los servicios de importación y exportación en Azure, lo que hacemos es, por un lado, la ingesta de datos, ¿sí? Nosotros hacemos todo lo que es la parte de subir los datos como para poder generar pipeline de datos y alimentar los demás componentes de la plataforma, ¿sí? Luego podemos pasar a el sabor SQL Server, ¿sí? Donde, bueno, en Azure SQL Server tiene algunas variantes, ¿sí? Como infraestructura como servicio, una máquina virtual corriendo el mismo SQL Server que corremos nosotros en nuestro data center. Después ya plataformas más modernas, plataformas de servicios manejadas como Azure SQL DB o Azure SQL DB Managed Instance, que los vamos a cubrir un poquito más adelante. Y en el mundo NoSQL, ¿sí? No estructurado o semi-estructurado, podemos hablar de Azure Cosmos DB, ¿sí? Después los componentes de Warehouse, ¿sí? Azure SQL Data Warehouse, que bueno, es uno de los componentes también pilares de la plataforma de datos en Azure, que en estos días, en estos tiempos, está sufriendo una adaptación, readaptación, regeneración y está apuntando o se está convirtiendo en lo que hoy está como un servicio preview, que es Azure Synapse Analytics. Así que Azure SQL Data Warehouse es una parte muy importante de ese nuevo servicio. Después todo lo que es la parte de almacenamiento de datos, ¿sí? Con los blob storage y los data lakes, ¿sí? Y después ya tenemos otro tipo de servicios para manejo de Big Data, ¿sí? HD Insight y Databricks, ¿sí? También tenemos todo lo que es la parte de manejo de streaming con la parte de IT Hubs y la parte de eventos, ¿sí? Esos son servicios que nos van a permitir poder manejar en nuestra plataforma de datos en Azure la parte de streaming, ¿sí? Recibir datos y procesarlos en tiempo real, ¿sí? Nuevamente, todo lo que es el manejo de streaming también lo podemos unir con Azure Stream Analytics y HD Insight y Databricks nuevamente, ¿sí? Allá arriba se prendió el
Azure Analysis Services y Power BI, que sería la parte final de nuestro pipeline, de nuestra arquitectura para poder presentar los datos a un usuario final, ¿sí? A través de Power BI, o alimentar algún otro sistema, ¿sí? con Azure Analysis Services. También tenemos todo lo que es la parte de Machine Learning, ¿sí? Con justamente Azure Machine Learning, los servicios de R para SQL Server y también Azure Databricks. Los servicios cognitivos, ¿sí? Y todo lo que es la parte de catálogos y search para los catálogos de datos. Y como parte fundacional o la infraestructura donde todas estas cosas o todos estos servicios que hemos nombrado brevemente se apoyan, tenemos todo lo que es la parte de la infraestructura en Azure, ¿sí? Por ejemplo, Azure Active Directory, que recién estaban hablando, toda la parte de autentificación, Azure Functions, ¿sí? Y todo lo que es la parte de networking para poder conectar todos nuestros desarrollos en Azure con las diferentes aplicaciones en la nube o incluso en nuestro propio data center. Hablando de infraestructura o de arquitectura, esto es el primer approach de cómo podemos ir armando nosotros la ingesta de datos, la carga y almacenamiento, el procesamiento, el training para los diferentes modelos de Machine Learning y finalmente la capa final para mostrar los datos, ¿sí? Para análisis, para generar dashboard con Power BI o nuevamente para poder usarlo como proceso para otro proceso de datos que va a continuar después de este. ¿Sí? Esto es una arquitectura típica donde podemos ver todo lo que es la parte de stream, la parte de eventos, la parte de datos relacionales, como vimos abajo. ¿Sí? Acá tenemos lo que es Data Factory para todos esas fuentes de datos, poder unirlas y hacer una ingesta para almacenarlas en Azure Data Lake, en este caso generación 2, ¿sí? Y poder usar, como decía, como herramienta de warehouse, Azure Synapse Analytics, Databricks, los servicios cognitivos, y acá por el lado de arriba tenemos todo lo que es la parte de streaming con Event Hub, Stream Analytics, ¿sí? Y la parte final con Power BI, Azure Cosmos DB, ¿sí? Y nuevamente la capa final. Esto es, en grandes rasgos, una arquitectura típica de un proyecto de data en Azure, ¿sí? Después, por supuesto, nosotros podemos ir combinándolos de diferentes maneras, o por ejemplo, no utilizamos la parte de streaming y sí utilizamos la parte de datos semiestructurados. Ahí estaríamos utilizando mayormente siempre Data Factory para la ingesta de datos, siempre o casi siempre nuevamente almacenar los datos en un data lake, ¿sí? Y después Databricks, CosmoDB, etc. ¿Sí? Vamos a ir viendo algunos de esos ejemplos. Bueno, Azure Data Factory, como comentaba, para los que venimos de una escuela más vieja, es el hermano mayor de SQL Server Integration Services, ¿sí? Donde básicamente nos permite en Azure integrar distintas fuentes de datos que pueden ser streaming de datos, pueden ser archivos CSV, pueden ser archivos Parquet, archivos JSON, un pipeline de SSIS on-premise, ¿sí? Es lo que nos permite la ingesta de datos a nuestro proyecto. Azure Data Lake, generación 2, ¿sí? Donde podemos almacenar en forma temporal los datos que estamos ingestando. Como comentaba, Synapse Analytics para todo lo que es la parte de Data Warehouse. Databricks, que es un componente, la verdad, muy interesante. Yo, bueno, como decía al principio, vengo del mundo de SQL Server y hoy en día muchos de los proyectos
donde SQL Server o cualquier base de datos estructurada, ya sea on-premise o ya sea en la nube, digamos, necesita un complemento para todo lo que es la parte de Machine Learning, ¿sí? La parte de Analytics y la parte de procesamiento, a lo mejor a nivel Big Data. Databricks, o en este caso Azure Databricks, ¿sí? Es el componente donde vamos a dedicarle un poco de tiempo un poquito más adelante para ver los componentes, cómo funciona y cómo lo podemos manejar en Azure. Azure Cosmos DB, como decía, el motor, la plataforma de datos no estructurados o semi-estructurados con presencia geodistribuida en todo el mundo, y donde Microsoft nos hace multimaster, o sea que podemos escribir y leer en cualquier punto del planeta y con latencia extremadamente baja, ¿sí? Los servicios cognitivos en Azure, ¿sí? Todo lo que es la parte de reconocimiento de imágenes, de voz, de fotos, ¿sí? Event Hubs para poder recibir todo lo que es la parte de los eventos a través de lo que Microsoft llama Edge, ¿sí? Stream Analytics para procesar esos eventos, y finalmente en este caso Power BI, que bueno, lo hemos visto anteriormente un poco con Walter, y bueno, todos conocemos el poder de Power BI, ¿sí? Volvamos un poquito para atrás a nivel de la arquitectura y los posibles escenarios que podemos manejar con nuestras plataformas de datos en Azure, ¿sí? Primero, como comentaba, ¿sí? Servicios de datos o pipeline relacionales, ¿sí? Los que conocemos siempre. Podemos hacer nuestro proyecto de SQL Server en Azure, ¿sí? Sin ningún problema. Podemos crear nuestro SQL Server, podemos seguir haciendo ETLs, podemos seguir teniendo nuestro warehouse, integrarlo con un Azure Analysis Services y presentarlo con Power BI. Esto es un escenario bastante típico, ¿sí? En el caso mío, yo tengo bastantes de estos escenarios armados en la red, en Azure, perdón. Transformaciones de Big Data, de vuelta cuando la base de datos transaccional relacional no nos alcanza para lo que estamos haciendo, ¿sí? Es bueno poder ver los otros servicios para poder manejar datos no estructurados o semi-estructurados de otra forma, ¿sí? Todo lo que es la parte de AI, ¿sí? Como para poder a esta ingesta de datos poderle darle un análisis y una estructura adicional, y poder hacer o entrenar los diferentes modelos de Machine Learning para, digamos, generar este tipo de proyectos, ¿no? La parte de streaming, sí, hoy también bastante en auge, ¿sí? El otro día uno de los colegas de acá de Argentina también comentaba cómo hacían para hacer la ingesta de datos con dispositivos Edge en un Azure Event Hub y recibirlos y procesarlos en la red, ¿sí? Y los casos de uso, ¿sí? Bueno, es un poco lo que decíamos anteriormente y lo que podemos a lo mejor resumir acá, ¿no? Manejo de datos a toda escala, a todo tipo, ¿sí? Ya no tenemos ninguna, digamos, barrera o problemas para poder procesar y manejar ningún nivel de escala de datos, ¿sí? Podemos, a nivel lo que es transaccional, no SQL, ¿sí? Yo ahora estoy manejando, como comentaba, lo que es la parte de Databricks, ¿sí? Son casos de uso donde con esta plataforma que hoy vemos disponible en Azure podemos cubrir todos los puntos. A nivel de arquitectura, sí, de vuelta, el esquema tradicional, un SQL Server o un motor de base de datos, ahora vamos a ver que no es solo SQL Server, transaccional, warehouse, análisis, procesos de ETL y reporting, ¿sí? Lo mismo para lo que es soluciones de Big Data, ingesta de datos, procesamiento, almacenamiento,
enriquecimiento de los datos con Machine Learning y reporting, ¿sí? Estas son un poco las diferentes arquitecturas o casos de usos que nos podemos encontrar. Esto es un poco una especie de template, ¿sí? Porque después yo tengo varios proyectos en donde combino muchas de las dos tecnologías, bases de datos estructurales con SQL Server o algún otro motor, ¿sí? Con archivos de datos CSV, con Event Hub, ¿sí? Con un Stream Analytics, ¿sí? Y hago un procesamiento en Cosmos DB. O sea que esto es, de vuelta, algunas muestras para que ustedes vayan conociendo las posibilidades y eventualmente, si ven que alguno de estos componentes puede servir para su proyecto, ya ponerlos en su cajita de herramientas y utilizarlo en un futuro, ¿sí? Bueno, vamos ya un poco al detalle de cada uno de los componentes. Hasta ahora fue un poco casos de usos, fue un poco arquitectura y algo bastante a grandes rasgos de lo que significa la plataforma de datos en Azure, ¿sí? Empecemos por el principio, por SQL Server, ¿sí? Sabemos que SQL Server en Azure podemos correrlo en diferentes sabores, en una máquina virtual corriendo la misma versión de SQL Server que usamos siempre y cualquier versión y edición. Esto nos permite a los que tenemos que hacer una migración rápida de nuestro workload a Azure, poder hacerlo rápidamente, ¿sí? Porque, de vuelta, es lift and shift, ¿sí? Hay diferentes tecnologías como para hacer la migración, pero básicamente es un backup y un restore, y lo mismo que teníamos corriendo en nuestro data center, está corriendo ahora en una máquina virtual. Eso es el primer paso para, nuevamente, tener un pie enseguida en Azure. Una vez que ya estamos ahí, tenemos otros componentes, ¿sí? Azure SQL Database es este concepto que ya es un servicio bastante maduro, que tiene unos 5 años. Las primeras versiones a lo mejor eran un poco complicadas, pero hoy nuevamente es un servicio súper maduro que maneja una tecnología, tiene una posibilidad de manejar una tecnología que se llama Hyperscale, que permiten tener bases de datos de más de 100 terabytes y bueno, poder hacer operaciones con esa data en forma muy, muy sencilla y bastante similar a la que nosotros venimos conociendo desde siempre con SQL Server. Eso es Azure SQL DB. La característica es que, bueno, es una base de datos que Microsoft llama Singleton. ¿Qué significa? Que todo lo que va a estar en esa base de datos no puede inicialmente interactuar con otras bases de datos, ¿sí? Si yo tengo una base de datos con una tabla, no podría hacer un join que involucre una tabla que está en otra base de datos. O sea que todo tendría que estar, digamos, en el container, en el singleton del entorno de esa base de datos propiamente dicho, ¿sí? Con Elastic Pool se puede ya manejar todo lo que es la parte de cómo manejo los recursos y en qué momento le doy más recursos, más horsepower durante el día, no sé, a la noche yo tengo procesos un poco más complicados o que requieren más potencia, ¿sí? Puedo ir asignándolo con estos Elastic Pool. Ahora bien, en el mundo SQL Server, a tener este servicio manejado de Azure SQL DB, hubo muchos proyectos que incluso yo conozco y he participado unos cuantos para migrar a lo mejor aplicaciones legacy a Azure SQL Database. Microsoft provee un tooling para poder hacer estos assessment y estas migraciones, pero bueno, es un tanto complicado, digámoslo, porque bueno, si yo tengo una aplicación que tengo en producción hace varios años, con varias bases de datos, ¿sí? Que interactúan, etcétera, etcétera, poder meter todo en una base de datos es un tanto complicado y va a requerir bastante refactoring de nuestra aplicación, de nuestros objetos de base de datos, de estos procedures, etcétera, ¿sí? Ahora bien, esto es un servicio manejado. ¿Qué es lo que significa? Nosotros accedemos a un endpoint de SQL Server, ¿sí? Y solamente
nos conectamos a través de Management Studio, a través de Visual Studio o alguna otra herramienta, ¿sí? Pero lo que es a nivel administración no nos tenemos que preocupar, ¿sí? Al ser un servicio manejado, Microsoft se ocupa de todo lo que es la parte de alta disponibilidad y Disaster Recovery, ¿sí? A través del portal de Azure nosotros lo podemos configurar muy fácilmente. Todo lo que es la parte de backup y restore, ¿sí? Y eventualmente todo lo que es la parte de autotuning, ¿sí? Tiene servicios donde nos hacen recomendaciones de cómo manejar o cómo hacer un improvement del workload que está trabajando en este servicio, ¿sí? Y así como también todo lo que es la parte de seguridad, tiene servicios de threat detection, ¿sí? De que si detecta que hay alguna vulnerabilidad o alguna actividad sospechosa o algo que no le guste, nos avisa, ¿sí? O sea, nosotros lo único que nos tenemos que preocupar es del negocio, del proceso, nada relacionado con todo lo que conlleva administrar o llevar una base de datos. Bien, esto, como decía, tiene unos 5 años, es bastante maduro y se utiliza muchísimo. Yo siempre lo recomiendo mucho cuando hay un proyecto nuevo, ¿sí? Que empezamos desde cero. Bueno, Azure SQL Database, poder considerarlo el primer lugar para llevar nuestro desarrollo de base de datos relacionales. Ahora bien, faltaba algo, ¿no? Yo tengo esa base de datos donde tengo que hacer mucho refactoring, donde tengo una sola base de datos y no puedo hacer lo que venía haciendo con mis aplicaciones legacy. Así que Microsoft hace un poco más de un año sacó un servicio nuevo que se llama Azure SQL Managed Instance. ¿Qué es esto? Es un servicio que tiene casi 100% de compatibilidad con nuestro SQL Server on-premise, ¿sí? Donde podemos llevar todas las bases de datos de nuestro SQL Server a una Managed Instance, solamente siendo un backup y restore, ¿sí? Y, digamos, es un servicio manejado, ¿eh? No nos tenemos que preocupar, como decía antes, de la alta disponibilidad, backup, restore y eventualmente el tuning. Y tenemos todos los componentes de SQL Server que conocemos. No sé, Service Broker, replicación, el SQL Server Agent, Database Mail, ¿sí? Y eventualmente si nosotros tuviéramos un motor de bases de datos viejo, espero que en este momento nadie esté utilizando SQL 2008 o 2008 R2, pero si es así, se pueden llevar esas bases de datos, dejarla en modo de compatibilidad 2008, 2008 R2 y poder seguir manejándola en un Managed Instance, ¿sí? Este es un servicio muy interesante que obviamente requiere algún mínimo refactoring de la aplicación. Para algunos casos, nada, ¿sí? Y fíjense que yo cuando empecé a hablar de Managed Instance dije casi 100% compatible con SQL Server On-Premises, porque hay algunas cosas que todavía no están, ¿sí? Como por ejemplo todo lo que es el manejo de file stream y file table de SQL Server On-Premises, ¿sí? Así que a nivel base de datos relacionales, SQL Server, tenemos Virtual Machine corriendo SQL Server, Azure SQL Database y Azure SQL Managed Instance. Ahora bien, ¿qué otra cosa tenemos? Sí, Microsoft a nivel preview tiene en Azure la posibilidad de correr Azure SQL Database Edge. ¿Qué es esto? Podemos ejecutar SQL Server en un Raspberry Pi y ponerlo en nuestros proyectos a nivel Edge como para tener una base de datos relacional con el mismo footprint del SQL Server que nosotros conocemos, pero en un dispositivo Raspberry Pi, ¿sí? O sea, esto es un servicio que está en preview. Yo, por suerte, me dieron un aparatito de esto y lo estoy probando y estoy súper fascinado porque tiene todo lo que es el manejo de SQL Server como lo conocemos, está disponible. Me puedo conectar a través de Management Studio. Se puede generar servicios de timeframes y timelines. Es muy interesante.
Bueno, dentro del portal de Azure, ¿cómo hacemos para crear estos servicios? ¿Sí? Nos conectamos al portal y ya poniendo Azure SQL, ¿sí? Nos da las tres opciones. Manage Instance, ¿sí? SQL Database y SQL Virtual Machines. Así que, bueno, estos son un poco los iconos de cada uno, como para que los vayamos viendo, ¿sí? Ahora bien, hablamos de SQL Server, ¿sí? ¿Y qué pasa si tengo un proyecto que, no sé, vengo de antes, es una migración o es algo que necesito correr en otro motor de base de datos, ¿sí? Yo podría eventualmente instalar una virtual machine utilizando Windows Server o Linux, ¿sí? Y poder instalar cualquier otro motor de base de datos que soporte esos sistemas operativos, básicamente calculo que todos, ¿sí? Pero Microsoft está haciendo ahora lo que son servicios manejados como Azure SQL DB Managed Instance para PostgreSQL, ¿sí? Tenemos la opción de instalarlo en una máquina virtual, como decía antes, o tenerlo como servicio manejado en Azure, ¿sí? De vuelta, con todo lo que comentaba anteriormente de alta disponibilidad, backup, restore, ¿sí? Todo disponible en un servicio manejado PostgreSQL, ¿sí? También con MariaDB, ¿sí? Un servicio manejado que para los profesionales de datos que sus proyectos utilizan Postgre o MariaDB, Microsoft lo tiene como un servicio manejado. Volviendo un poquito a lo que es SQL Server. SQL Server corre en cualquier plataforma, ¿sí? Vamos a ver un poquito más adelante algunas otras cosas más de SQL Server. Sabemos que desde la versión 2017 se ejecuta también o lo podemos correr en entornos Linux, ¿sí? En entornos también de containers, ¿sí? Como comentaba acá, containers, ¿sí? Con Docker o Kubernetes y las distribuciones más importantes de Linux, ¿sí? Cuando hablamos de Kubernetes, también que es un servicio en Azure, en este caso Azure Kubernetes Services, nosotros podemos levantar SQL Servers, containers de SQL Servers y otras aplicaciones como web servers, middle tiers, etcétera, y poder escalarlos y manejarlos en un clúster de Azure Kubernetes Service, ¿sí? Esto es más que todo lo que es la parte de infraestructura para poder manejar aplicaciones en containers, ¿sí? Un poquito más acerca de Azure Data Factory, ¿sí? Estos son algunos de los pipelines más, digamos, más utilizados, ¿sí? Poder integrar Azure Data Factory en la red con nuestro data center on-premise, ¿sí? Hay una especie de gateway o agente que nos permite, digamos, desde Azure Data Factory poder acceder a nuestras bases de datos on-prem. Permite también acceder y ejecutar paquetes de SSIS Legacy, ¿sí? Y eso poder integrarlo con otros data source que están ya en Azure y ingestarlos en cualquier otro motor. En este caso está en el ejemplo un Managed Instance, pero también podría ser un Cosmos DB o cualquier otro de los componentes que hablamos hasta ahora, ¿sí? O sea que Azure Data Factory permite esa integración donde podemos generar cualquier tipo de pipeline en cualquier infraestructura, nube, on-prem e híbrida, ¿sí? Para hacer procesamiento e ingesta de datos al siguiente componente. Azure Databricks. Esto es uno de los servicios en los cuales me encuentro más tiempo aprendiendo y utilizándolo porque realmente para todo lo que es la parte de Big Data y Machine Learning, ¿sí? Databricks inicialmente, ¿sí? Que es un servicio, digamos, que también lo van a encontrar directamente digamos, como Databricks. Bueno, también lo podemos encontrar como Azure Databricks, ¿sí? Donde está integrado con toda la infraestructura de Azure, autentificación, seguridad, etcétera, donde
lo podemos utilizar con diferentes APIs, ¿sí? Y este es un servicio que está mayormente enfocado a data engineers, ¿sí? Data scientists y análisis y business analysis, ¿sí? Fíjense de que la parte de machine learning es bastante, digamos, es uno de los fuertes porque podemos integrar diferentes tipos de lenguaje como R, como Scala, como Python, para poder manejar todos los datos que Databricks recibe, ¿sí? Fíjense a la izquierda del gráfico, ¿sí? A través de streaming, a través de storage, a través de warehouse, ¿sí? Entonces, con cualquiera de estos lenguajes, ¿sí? Y bajando a lo mejor los modelos de Machine Learning, podemos ingerir, enriquecer y procesar y generar modelos de Machine Learning, ¿sí? con Databricks. Databricks básicamente está basado en todo lo que es la parte de Spark, ¿sí? De hecho son los mismos creadores de Spark, los que crearon Databricks, y como decía anteriormente, Azure lo tiene como servicio en la nube, ¿sí? Acá hay algunos de los escenarios más comunes de Databricks, ya los hemos visto, ¿sí? Acá un poquito la definición y un poco el ecosistema, como decía antes, utiliza o se relaciona, está basado en la fundación de Spark y podemos integrarlo con lenguajes como R. Podemos utilizar SQL, ¿sí? Una especie de ANSI SQL, Python, Scala y Java. Uno de los componentes que tenemos al final del camino, recuerden el diagrama que mostramos al principio de arquitectura, ¿sí? Es Azure Analysis Services. Esto de vuelta es uno de los servicios que estaría siendo la contraparte de SQL Server Analysis Services on-premise, ¿sí? Solamente los modelos tabulares, ya Microsoft medio como que no soporta mucho más lo que es la parte multidimensional, si bien las versiones de Analysis Services on-premises todavía se puede instalar el modelo multidimensional, pero en Azure, el Azure Analysis Services es solo para modelos tabulares y es un poco el mismo concepto que hablamos de Azure SQL Managed Instance, ¿sí? Es un endpoint de Analysis Services en Azure, donde lo único que nos tenemos que preocupar nosotros es de conectarnos, hacer nuestros deployments, ¿sí? Con Visual Studio y trabajar directamente con eso. No nos tenemos que ocupar de lo que es la administración, de la alta disponibilidad, del backup y el restore. Podemos escalarlo como la mayoría de los servicios de Azure, para arriba, para abajo, poder darle más poder de procesamiento, sacárselo, etcétera, etcétera, etcétera. Como fuente de datos podemos usar la mayoría de las fuentes de datos en Azure y también con un componente que se llama On-Premise Data Gateway, ¿sí? Poder integrar nuestros data sources on-prem para poder hacer ingesta de datos en Azure Analysis Services, ¿sí? Este componente On-Premise Data Gateway que tenemos acá, ¿sí? Es básicamente una pieza de software que se instala en nuestro data center, ¿sí? Y permite que Analysis Services, así como otros servicios en Azure, ¿sí? Acá los vemos, no solo Analysis Services, sino Azure Logic Apps, Power BI, Power Apps y Flow, poder acceder a la infraestructura de datos que tenemos en nuestro data center propio, ¿sí? Ya acercándonos a la parte de NoSQL, Azure Cosmos DB, ¿sí? Nuevamente el servicio de datos no estructurado o semi-estructurado, globalmente distribuido, escala masiva y multi-node y multi-model, donde podemos, como decía al principio, almacenar los datos, distribuirlos, ¿sí? Con casi cualquier tipo de relación, ¿sí? Y con diferentes tipos de API poder
acceder y manejar esos datos, ¿sí? Fíjense que podemos dar SQL, Mongo, Cassandra, Gremlin. Esto es el servicio de datos que utiliza Microsoft internamente para todo lo que es el portal de Azure, por ejemplo, y para unas cuantas cosas más, ¿sí? Así que es un servicio muy, muy, muy interesante, Azure Cosmos DB, ¿sí? Finalmente, ¿cómo accedemos, cómo manejamos todos estos servicios y cosas que hemos visto de la plataforma de datos de Azure desde, digamos, cómo hacemos el manejo? ¿Sí? Los que venimos del mundo management de SQL Server, hemos utilizado desde hace ya varios años SQL Server Management Studio, una aplicación, digamos, que usamos mucho para hacer administración, para poder hacer tuning, para poder hacer la alta disponibilidad, incluso también para desarrollar, ¿sí? Para escribir código T-SQL, ¿sí? Hace un tiempito Microsoft decidió sacar un componente nuevo que se llama Azure Data Studio, ¿sí? Que como componente principal tiene, que es multiplataforma, ¿sí? Se conecta con casi todos los servicios de datos en Azure y on-prem, ¿sí? Y permite hacer integración entre ellos. Otra de las cosas que tiene muy, muy interesante, que no me canso de decirlo y no me canso de publicitarlo, porque la verdad es algo que me encanta, el concepto, ¿no? Que los de Azure Data Studio Notebooks, ¿sí? Donde no solo podemos abrir un archivo T-SQL, ¿sí? Para editarlo y armar nuestro código, sino que también podemos combinar distintos lenguajes, ¿sí? Incluso PowerShell, ¿sí? En un solo documento. En ese documento podemos también combinarlo con texto markups, incluso con gráficos y como decía anteriormente, los diferentes tipos de lenguaje. Entonces, yo tengo este archivo notebook, lo genero, lo ejecuto, obtengo los resultados y grabando el archivo y distribuyéndolo a quien considere, cuando la otra persona lo abra, va a tener los resultados ya almacenados en el notebook, ¿sí? Esto yo lo veo muy, muy interesante para todo lo que es la parte de training, ¿sí? Donde, bueno, te doy el ejercicio o el código o el learning en texto markups. Pongo el código y tengo el resultado esperado, ¿sí? Como para que vos después simplemente cambies el connection string, lo ejecutes en tu entorno y obtengas los resultados y los compares con los resultados esperados, ¿no? Bien, el portal de Azure, ¿sí? Primer punto para poder acceder a todo, ¿sí? Es donde nosotros accedemos y nos encontramos con los diferentes servicios de Azure, ¿sí? Azure no se puede manejar solamente a través del portal, sino a través de otros componentes como PowerShell y Bash, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos, el punto principal como para familiarizarnos es el portal de Azure. Y vamos a verlo muy rápidamente, ¿sí? Díganme si se ve bien. Yo acá estoy conectado a mi portal de Azure, a mi suscripción, y he creado un resource group. Un resource group es un agrupamiento lógico donde puedo meter varios recursos, ¿sí? Como para después manejarlos y eventualmente si tengo que borrar algo, dar de baja, puedo hasta borrar de baja todo lo que está dentro de ese resource group. Y fíjense que tengo Manage Instance, ¿sí? SQL Database, acá Manage Instance. Tengo una máquina virtual corriendo SQL Server, ¿sí? Tengo por ahí también un Data Factory, un Analysis Services, ¿sí? Y si ustedes se quieren familiarizar con esto, van a ver que dentro del portal de Azure, la creación
de cualquiera de estos tipos de servicio, no importa cuál sea, es muy similar uno con el otro. Los pasos, cómo se definen, cómo los creamos, ¿sí? Obviamente no es idéntico porque bueno, un servicio requiere cosas a lo mejor que otros no, pero el proceso de creación es muy sencillo. Y otra de las cosas importantes y muy interesantes que tiene es que si nosotros tenemos que crear estos servicios en escala, ¿sí? No los vamos a crear siempre una vez y otra vez y otra vez y 10 veces y 100 veces a través del portal, ¿sí? Podemos generar un template, ¿sí? Que después a través de PowerShell o incluso también desde acá del portal, cargamos ese template, ¿sí? Modificamos a lo mejor algunos componentes como variables, no sé, si estamos creando una máquina virtual, el tamaño de los discos, el nombre de la máquina, la dirección IP y nada más, y solamente lo que hacemos es cargar ese template y ejecutar, ¿sí? Esto nuevamente nos permite poder generar estos servicios en forma más masiva, ¿sí? y hacer deployment a gran escala. Lo que comentaba, Azure Data Studio, en este caso lo tengo corriendo en mi notebook, es la plataforma Windows, ¿sí? Y fíjense que acá, conectándome a Azure, ¿sí? Me aparecen todos los servicios que tengo en mi suscripción, ¿sí? Un Azure SQL DB, un Managed Instance, en este caso el PostgreSQL lo tenía y bueno, ahora por algún motivo no me estoy pudiendo conectar, y un Managed Instance, ¿sí? Y acá un ejemplo muy sencillo de un notebook, ¿sí? Donde generé el notebook y conectado al SQL DB que tengo, utilizando el lenguaje SQL, pero acá como comentaba, todos los demás que podemos integrar, tenemos el query con el resultado esperado, lo grabamos, lo distribuimos, ¿eh? Y nuevamente, este concepto de notebooks es algo que no solamente lo tenemos que pensar para lo que es Azure, para los que trabajan en SQL Server on-premise, también es el mismo concepto, aplica la misma forma. Si yo me puedo conectar acá a cualquier tipo de servidor, acá on-premise, en la nube, ¿sí? Sin ningún problema y poder hacer eventualmente nuestro desarrollo. Esto no significa que va a reemplazar Management Studio, ¿no? Esto, digamos, Azure Data Studio es el primo hermano de Management Studio y se complementan, ¿sí? Para todo lo que es la parte de manejos de planes de ejecución y troubleshooting y ese tipo de cosas. Management Studio sigue siendo una herramienta muy poderosa, ¿sí? Pero bueno, Azure Data Studio tiene lo suyo. Bien, volvemos a la presentación, ya llegando al final. Listo. Esta fue la presentación, espero que les haya gustado, que les haya servido, que les haya dado un pantallazo de los diferentes servicios de datos en la nube en Microsoft. Y bueno, Luis, si hay alguna pregunta. Bien, ahorita sí, yo creo que estarán escribiendo las preguntas. De momento ahorita en el chat no hay, pero damos unos minutos. La verdad, impresionante. Uno a veces piensa que la plataforma de datos consiste únicamente en lo que es bases de datos, almacenamiento, pero en realidad es análisis, es hasta la parte de inteligencia artificial, o sea, es todo un conjunto de tecnologías, plataformas que vienen a enriquecer y sobre todo a facilitar las cosas para las empresas, para los administradores, para los desarrolladores, todo está cubierto. Sí. Uno que viene del mundo SQL Server, digamos, para empezar un poco con Azure, digamos, es el primer punto de contacto, ¿no? SQL Server. Pero Sí. después, una vez que estás ya en Azure, te das cuenta de todo lo que hay, ¿sí? Todos los diferentes servicios que hay
y bueno, ahí es donde decís, bueno, esto lo puedo utilizar para esto, para esto, para esto otro, ¿no? Ahora, como mostraba lo que es la parte de Azure, Azure SQL Database Edge, corriendo en dispositivos ARM, en Raspberry, digamos, se te abren un montón de escenarios posibles donde lo podemos utilizar. Databricks, ¿sí? Para manejos masivos de datos. Yo estos días, decía al principio, mi background es de DBA y hoy me encuentro estudiando Data Science, Python y Azure Databricks porque al conocer esos servicios se te dispara la mente con la cantidad de posibilidades de casos de usos, aplicaciones. ¿Sí? Nos ha pasado ya a todos hace algunos años con Azure Analysis Services y Power BI. Todos hemos empezado a lo mejor haciendo un lab en Power BI y el día de hoy son aplicaciones que llegan al management de nuestras empresas y donde se toman decisiones con esos dashboards, ¿no? Así Sí. que no, de vuelta, la plataforma de datos en Azure es inmensa y bueno, en forma semanal van generándose nuevos servicios. Microsoft va publicando nuevos servicios, primero en Preview, después en GA, después los va distribuyendo a las distintas regiones de Azure. Así que la verdad que es algo que bueno, hay que tratar de conocerlos, esa fue la intención de hoy, conocerlos mínimamente a todos los que hay hasta el día de la fecha, para, bueno, integrarlos y tener todos disponibles para nuestro próximo proyecto, ¿no? Sí, definitivamente eso es algo que me agrada de la plataforma de Azure, que hay muchas cosas que no te enteras hasta que están ya en GA, sino que desde Preview ya vas viendo, vas Claro, probando, a lo mejor hasta nosotros somos beta tester y todo eso. al ser MVP, a lo mejor tenemos acceso a los private previews de alguna de las cosas, Sí, hay previews como también para poder, públicos. digamos, darle feedback nosotros a Microsoft para poder conocerlo, el servicio. Después ya, como decías vos, public preview, donde se pueden los usuarios conectar y empezar digamos, a involucrarse con ese servicio en particular, y después ya cuando es GA, que bueno, está disponible en todo el mundo, ¿no? Ok, muy bien. Mira, hay una pregunta de Juan Carlos Gallegos. Dice, el uso de on-premises Data Gateway para gran volumen de datos, ¿cuáles serían las recomendaciones? Bueno, nosotros en Mediterranean Shipping Company, digamos, tenemos Azure Analysis Services, On-Premise Data Gateway y fuentes de datos on-premise, ¿sí? El concepto de gateway, la verdad que nosotros al principio empezamos a definir a lo mejor máquinas grandes y vimos que nos llamaba la atención que en la documentación decía que con una pequeña workstation, incluso virtual, algo de memoria, ya estaba listo. Entonces empezamos a ver qué es esto, ¿no? Y la verdad que a nivel recursos no requiere mucho, ¿sí? Nosotros estamos manejando un volumen de datos altísimos la verdad que se lo maneja muy, muy bien. Y una de las cosas muy interesantes que vos podés decir, bueno, yo tengo un on-premise data gateway instalado en una máquina, que puede ser un server, puede ser una máquina virtual, etcétera, pero es un punto único de falla. ¿Qué significa? Que si se muere, el proyecto entero deja de funcionar. Si esa máquina virtual corriendo el gateway deja de funcionar, pierdo todo hasta que esa máquina vuelva a levantarse. Con On-Premise Data Gateway, ¿sí? Tenemos la posibilidad de instalar más gateway, ¿sí? Y armar el concepto de clusters de On-Premise Data Gateway, ¿sí? Donde puedo tener dos o más, ¿sí? En donde podemos hacer alta disponibilidad, que significa si una se cae, la otra está funcionando, y balanceo de carga, ¿eh? O sea que a nivel de scale de On-Premise Data Gateway, si hay algún problema de scale que ustedes están notando, digamos, nosotros tenemos estos clústeres de 2 o 3 gateway, ¿sí? Pero a nivel de que sea un bottleneck o un cuello de botella,
para todo lo que es la ingesta de datos desde on-prem a Azure, no lo hemos notado. Y de vuelta, el scale out lo podemos hacer agregando una adicional, ¿sí? Algo que me ha llamado muchísimo la atención para ir cerrando es que en MSC tenemos agencias alrededor de todo el mundo donde tienen su data center con su Analysis Services y su SQL Server on-prem, ¿sí? Y entonces dijimos, bueno, vamos a agarrar a lo mejor las agencias más remotas y llevar el Analysis Services a Azure, poner el gateway y comparar cuánto tiempo tarda el procesamiento de un cubo, el mismo cubo, ¿no? On-prem versus el mismo cubo hecho o deployado en Azure Analysis Services, y me he llevado una sorpresa porque yo esperaba 2 veces más de tiempo, 3 veces más de tiempo, utilización excesiva de ancho de banda, y la verdad es que están cabeza a cabeza, ¿no? Y hoy como proyecto general tenemos dar de baja todos los Analysis Services on-prem para llevarlos a Azure Analysis Services. Que el beneficio que tenemos es que con un slider en el portal le damos más poder procesamiento, se lo sacamos, creamos réplicas adicionales, etcétera, etcétera. Estás muteado, me parece, Luis. Cierto, gracias. Sí, para que no hubiera ningún ruido extraño. Sí, son las ventajas, ¿no?, que ofrece la nube. Hay varios comentarios de agradecimiento, de felicitaciones por tu presentación. Bueno, Jorge, gracias. Dieter, Fernando. Por ahí, gracias también por todos sus comentarios. Si vi una duda, a ver, espero que no se me haya pasado. Dice Leonard, a ver si es como que un caso. Dice, ¿cómo conecto un server AIX on-premise a través de un Data Factory para la recolección de datos y que sean subidos a la nube de forma automática? Sí, no tengo la experiencia de haberlo hecho yo, pero conozco casos donde están, digamos, teniendo un Data Factory para mover datos de un DB2 corriendo en IBM AC400, ¿sí? Sé que es posible con este agente, que no es el On-Premise Data Gateway, ¿sí? Pero Azure Data Factory tiene un agente que es un componente de software que se instala on-premise, ¿sí? Y creo que tiene algún tipo de integración ODBC donde nos permite desde el Azure Data Factory acceder a cualquier cosa que podamos acceder a través de ODBC, ¿no? De vuelta, no me ha tocado a mí hacerlo, conozco colegas que están haciendo eso con DB2, ¿sí? Ok, bueno, está la recomendación. ¿Podrían compartir o indicar dónde puedo tener acceso a todo lo que es? Supongo que es para examen de certificación porque habla de Implementing on Azure Data Solution y Designing on Azure Data Solution. Sí, ahora, bueno, todo lo que es el training y las certificaciones han cambiado muchísimo, ¿no? Ya no es más a producto, sino es más a rol. Data Scientist, Data Engineer. Hay un cambio interesante ahí también. Sí, igual ahorita yo creo que puedo poner algún material, ahorita lo pongo en el chat. Hablando de certificaciones, el día de ayer Pastor nos compartió una información muy interesante y que, bueno, olvidé replicar al inicio, pero la voy a comentar y la voy a mostrar en el chat, la voy a poner en el chat. Hay eventos de entrenamiento gratuitos por parte de Microsoft y los expertos para, al final de estos webinars, obtener un voucher gratuito para la certificación AZ900, la de Fundamentos de Azure. Muy Entonces, interesante. sí, puede ser el punto de partida para todo sin esto. duda, Entonces, sin duda. ahorita les comparto la información porque es una información muy valiosa, es algo que ayer nos compartió Pastor y que dije, ¿cómo se nos pudo pasar esto? Vamos, tienen que saberlo. Y bueno, por supuesto también lo enviaré como dato en el correo electrónico que les enviaré al final del evento. ¿Vale? Entonces, perfecto, pues creo que ya no hay más dudas. Igual les digo, quedan pendientes, ahorita pongo los enlaces. Javier, muchísimas gracias. Todos aprendimos bastante con Gracias, Luis. este resumen, esta presentación muy, muy completa, muy integradora. Y qué gusto haber contado con tu participación Bueno, y seguimos en contacto.
Muchas gracias, Luis. Gracias a todos. Que tengan una muy linda jornada. Muchas gracias. Saludos. Buen fin de semana. Muy interesante.